Según estadísticas del Ministerio Público, en los últimos 5 años, Lima ha sido el departamento con más casos de violencia familiar. Es que los modelos de crianza, el maltrato en el seno familiar, muchas veces causan luego son parte de la cultura de violencia en la que vivimos, que luego causan el maltrato infantil. El día de hoy nos preguntamos si vivir en un ambiente de violencia afecta a los pequeños o cómo afecta la violencia en el entorno de la familia a un niño o a una niña. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Basta de violencia familiar. Sí a la ley contra el castigo físico. Existen programas para ayudar a las víctimas de violencia familiar. Los niños maltratados tienen problemas de conducta. La violencia psicológica afecta a la autoestima de la víctima. Afloran cuadros de depresión. Los niños se vuelven agresivos. Existen más de 9.000 denuncias de maltrato contra niños. Se ocasiona un grave daño psicológico. Paremos el círculo de violencia. Con ayuda de un psicólogo pueden superarlo. No es necesario usar la violencia para corregir a un menor. La violencia intrafamiliar puede heredarse a los hijos. ¿Cómo afecta la violencia familiar a un menor de edad? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan 2 especialistas para hablar sobre violencia en el entorno familiar. Nos acompaña Walter Dávila, él es psicólogo clínico y director de Psicoasesores. Y también nos acompaña Yuli Caballero, psiquiatra de niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Nos preguntábamos al inicio del programa de qué manera afecta este entorno violento, sobre todo a los menores de edad, ¿no? A los pequeños, a los más pequeñitos de la casa, a los niños y a las niñas. Se lo preguntamos primero a Walter Dávila. Bien, toda conducta y comportamiento, por ejemplo, que utilicemos contra los hijos, genera conductas inadecuadas. No olvidemos, por ejemplo, que una educación basada en el castigo, en el maltrato, generan varios tipos de reacciones en el niño, por ejemplo, en el comportamiento, en la parte de su desarrollo y crecimiento personal, en su autoestima, niños con depresión, niños con ansiedad y niños con problemas de rendimiento escolar, y sobre todo que se ha demostrado de que estos niños, cuando ya sean jóvenes o adolescentes, va a influir en ¿qué? En el alcohol y también en las drogas, pues. Esto está demostrado científicamente. Claro, por supuesto. ¿Qué nos dice al respecto Yuli Caballero? Totalmente de acuerdo. Recordemos que la familia somos el primer modelo de aprendizaje de los niños y adolescentes. Entonces, un medio familiar violento va a enseñar a los niños a interactuar con sus pares y posteriormente de adultos, cuando tengan esposas e hijos, a repetir el mismo ciclo, ¿no? Asimismo, sabemos que la violencia también, cuando es crónica, sistemática, intensa, genera cambios a nivel neuroquímico, biológico, y los hace propensos a diferentes desórdenes, todos los que ha mencionado acá el psicólogo, ¿no? Problemas emocionales, de ansiedad, problemas de aprendizaje, problemas de falta de atención, problemas de hiperactividad, problemas de socialización. Entonces, hay muchos estudios que afirman y evidencian que la violencia afecta a los niños y a los adolescentes también en distintas formas. Doctora, ¿qué es la violencia familiar o la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar o familiar es aquella que se produce en casa, ¿no? Es aquella que se produce no solamente del padre o de la madre hacia el niño, sino también del padre hacia la madre o de la madre hacia el padre. Lamentablemente hay muchas estadísticas, no solo las del Instituto Nacional de Estadística e Informática, sino también del Instituto Nacional de Salud Mental, en donde en promedio 70% de las mujeres peruanas alguna vez en su vida han sufrido algún tipo de malos tratos por parte de su pareja, y ese es un tipo de violencia. El instituto reportó más o menos que 51% de las mujeres, o estamos hablando 1 de cada 2 mujeres, alguna vez en su vida ha sufrido algún tipo de maltrato, ya sea físico, emocional, psicológico, verbal, de indiferencia o también económico, ¿no? Un tipo de violencia familiar es aquel en donde la pareja, por el abuso que tiene de alguna manera del poder económico, humilla, amenaza a la otra pareja, que suele ser la mujer lamentablemente, de no darle la cantidad de dinero, los alimentos, o que no trabaje, ¿no? Y ese es un tipo también de violencia. Violencia económica como parte de estas relaciones de poder.
Es decir, que si una niña ha sido maltratada a lo mejor por sus padres, ya sea por el padre y también por la madre, en el futuro, ¿va a naturalizar la violencia como tal? ¿Va a ser una mujer maltratada? Claro, por supuesto que va a ser una mujer maltratadora tal vez. Lo que pasa que en esta dinámica, por ejemplo, cuando un padre comienza a agredir al hijo o a la hija, entonces, ¿qué le está enseñando? Le está dando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que una manera de comportarse en esta vida es metiendo golpe, dando palazos, agrediendo. Entonces, ¿qué dice el niño en el fondo? Primeramente, de que mi papá me pega porque me porté mal. O sea, comienza a pensar así. Entonces, y además lo hace por mi bien. Y le estoy agradecido. Cuando está pensando así, esta creencia se le instala en su subconsciente. Y este niño, cuando ya es joven o adulto y tiene familia, él piensa que la única manera de corregir adecuadamente a los hijos es metiendo golpe, agrediendo. ¿Por qué? Porque es por el bien de los hijos. Inclusive hay gente que no piensa que es necesario golpear, es necesario darle su golpecito, sus palazos o sus peñiscones a los hijos, porque de esa manera podemos corregir inadecuadamente, equivocadamente, por supuesto. ¿Podríamos hablar, doctora Yuli, de que en el Perú hay una gran estadística de hogares violentos? Sí, así es. Hay estudios, como le comentaba, en donde se ha demostrado que los estilos de crianza que son distintos, ¿no? Que pueden ser aquellos en donde se utiliza mucho el castigo físico, en donde se sobreprotege mucho a los niños y que no es adecuado, el asertivo y también el permisivo y se les deja hacer de todo. Entonces el asertivo es uno de los menos frecuentes, ¿no? Son mucho más frecuentes los demás. Y eso es en cuanto a los estilos de crianza. Y se utiliza mucho el castigo físico y el castigo verbal, amenazas, insultos, ofensas, como forma de corregir una conducta. ¿Cuándo podríamos utilizar otras maneras de poder corregir estas conductas? Además, también hay muchos estudios, como le comentaba, ¿no? En donde hay mucha violencia de parte del varón hacia la mujer, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser en un matrimonio constituido, ¿no? Basta con que se unan dos personas y hay una convivencia, y en tanto casados o convivientes se da igual de frecuente la violencia de la pareja hacia la mujer, ¿no? Es ya conocido que hay factores que empeoran la violencia, como por ejemplo la pobreza, ¿no? Un nivel educativo bajo también. Son dos factores. Y también si alguno de los de los convivientes o cónyuges sufren algún problema, como alcoholismo, que es bastante frecuente, o consumo de sustancias también. Ahora, luego con el tema, por ejemplo, de los niños, ¿no? ¿Cómo afecta esta violencia que se vive en el seno familiar a los niños cuando ya están en el colegio? ¿Podría ser que un niño maltratado luego sea un niño maltratador con sus mismos compañeros, con los niños de su edad, que sean incitadores de bullying? Claro, ¿Doctor? puede ser que sean maltratadores o también pueden ser víctimas, porque no olvidemos que frente a una agresión el niño está prácticamente aceptando la agresión porque, como tiene corta edad, él piensa que la única forma de vivir en este mundo es de dos formas: dejándose agredir o agrediendo. Entonces él puede asumir la función de víctima y le van a hacer bullying, o también puede ser un potencial agresivo. ¿Por qué? Porque así le han enseñado en casa. Entonces vemos a estos niños que son agresivos, que son violentos, que comienzan a pegar, a hacer bullying, y en la otra parte pueden ser niños que se van a aislar socialmente, no van a querer ir al colegio, no van a querer estar con sus compañeros, más bien van a canalizar tal vez esas situaciones problemáticas emocionales bajo lo que se llama el internet, el juego, estar en su casa haciendo otras actividades, pero sin socializarse. ¿Por qué? Porque no está permitiendo su desarrollo personal y su crecimiento de manera adecuada. ¿Y qué responsabilidad, doctor, tiene la familia en esta cultura de violencia en la que estamos viviendo? Claro, la familia, pues, entendiendo que es el núcleo fundamental de la sociedad. Y no olvidemos que en la familia se inicia, pues, el desarrollo del niño. El niño, cuando recién nace, nace con un psiquismo animal. O sea, de mi punto de vista, todos los seres humanos cuando nacemos tenemos un psiquismo animal, pero tenemos un neocórtex. Este neocórtex se va a llenar con las experiencias sociales y va a formar mi personalidad. O sea, una personalidad es producto de la parte biológica y de la parte social. La parte social es lo que va a mí a modelar lo que es mi carácter, mi forma de ser, mi forma de compartir, mi forma de sentir, mi forma de hablar, mi forma de relacionarme de manera productiva y afectiva con las demás personas. Si la sociedad, mi familia, no me ha dado esas partes, ese carácter
esos valores para yo llenar mi neocorte de manera positiva, evidentemente que con un carácter y un temperamento problemático voy a causar daños a la sociedad. Doctora Yuli, como nos menciona el doctor Walter Dávila, en nuestro país los peruanos y las peruanas creemos que el camino más corto, el camino más eficaz puede ser este camino violento, el camino de la agresión. Sucede es que culturalmente la violencia está bastante insertada en nuestra sociedad, ¿no? El hecho de considerar que, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? O desde muy pequeños, ¿no? Enseñarles de que tienen como cierto dominio sobre las mujeres. Yo tengo muchos casos en donde, por ejemplo, las chicas siendo adolescentes, ¿no? Se quejan de la desigualdad en el trato que le da la mamá entre el hijo varón y la hija mujer, ¿no? Tú sírvele a tu hermano, ¿no? Tú lavas sus platos, ¿no? Cuando en realidad los dos están haciendo las mismas funciones. Entonces, desde esa temprana edad ya se les va enseñando a los hijos una diferencia en el trato, tanto con varón como mujer, ¿no? Que luego, cuando se vuelven adultos, se acentúa y se hace mayor. Entonces, considero que culturalmente nuestra sociedad es más proclive a ciertas conductas violentas, y es cierto que quizás sea más fácil repetir las formas como hemos sido criados, porque no tenemos otra manera de saber cómo criar a los hijos, ¿no? Y ese es un poco el círculo, el ciclo de la violencia que uno va aprendiendo y que luego repite cuando uno es padre de familia. Más que por mala intención, es por desconocimiento, ¿no? Por falta de saber otra forma de poder acercarme, criar a mis hijos, donde haya mayor comunicación, en donde yo pueda enseñarles de alguna manera que los entiendo, que le puedo poner límites sin necesidad de castigarlos físicamente, usando otras estrategias, donde también les muestre afecto, donde refuerce las cosas positivas, no solo las cosas negativas que hace, donde además de lo que yo le diga a mi hijo, también lo demuestre con mi esposa, porque si yo a mi hijo le digo alguna cosa, pero estoy que le grito a mi esposa, le pego, ¿no? A mi esposa, la trato de una manera violenta, entonces hay una incongruencia entre lo que digo y lo que hago, y eso no es una forma de enseñar efectiva con los chicos, ¿no? Y eso también es muy importante tomar en cuenta. Y vivir en este ambiente de agresividad, ¿cómo afecta luego en la personalidad de este niño o de esta niña? ¿Le afecta no solamente en que podría convertirse en una persona agresiva, sino que también les genera inseguridad, doctor Dávila? Inseguridad, baja autoestima. Estos niños no tienen la capacidad más adelante para relacionarse de manera productiva con las demás personas. Personas, por ejemplo, que tienen frustración y resentimiento y odio y cólera. Por eso que a veces estas personas que acumulan estos resentimientos, estas cóleras, producto de los mensajes negativos de los padres, de los golpes, los maltratos, estos niños cuando sean jóvenes comienzan a odiar al padre, inclusive a la madre, y por eso que a veces se ve pues en televisión o se ve, por ejemplo, en los periódicos de que hijo mata a su mamá, hijo mata a su papá, pero uno dice, pero si no hizo nada, no. Lo que pasa es que si nosotros comenzamos a analizar cuál ha sido el origen, vamos que este niño de pequeño ha sido maltratado, niño violentado, niño, por ejemplo, que no han podido brindarle sus necesidades básicas. Estos niños comienzan a resentirse. Es importante también tener en cuenta que todas las experiencias que uno va grabando no desaparecen. Estas experiencias positivas o negativas se van a acumular en el subconsciente, en la mente, y después se van a manifestar con un tipo de comportamiento criminal, comportamiento asesino, un comportamiento, por ejemplo, de inseguridad, como tú decías, que de baja autoestima, un comportamiento patológico que tiene que ver muchas veces con el trastorno de la personalidad que causa daño a nivel social. ¿Y cómo generar cambios? Por ejemplo, doctora, a lo mejor hay padres que nos están escuchando que humillan a sus niños cuando sacan malas calificaciones, ¿no? Y no saben en realidad el daño que les están haciendo a sus hijos. Lo hacen por cariño, dicen, pero ¿cómo generamos cambios? Es importante mantener una comunicación asertiva con los hijos y también tomar en cuenta las edades, ¿no? Si son niños muy chiquititos, y también aprovecho esta pregunta para comentar lo siguiente, que el niño se ve afectado por la violencia desde que está en la barriga de la mamá, ¿no?
Una madre estresada va a tener niveles más altos, por ejemplo, de cortisol. Y se ha visto ya por estudios que en el líquido amniótico, ese líquido que envuelve al niño, hay también niveles altos de cortisol. Y estos niños tienen mayor asociación cuando nacen y crecen con problemas de ansiedad, problemas emocionales, problemas de aprendizaje, problemas de déficit de atención. Entonces, la manera de cómo mejoramos esto, cómo cambiamos esto, tiene que retroceder mucho más hacia cuando lo concebimos, cuando está en la barriga, cuando el papá trata de la mamá de alguna manera violenta, o al revés también, pero lo más frecuente lamentablemente es la violencia del padre o del varón hacia la esposa, ¿no? Y bueno, cuando nacen los hijos hay que tomar en cuenta que la violencia los va a afectar en dos ámbitos básicamente. Uno a nivel biológico, porque recordemos que las emociones y algunas negativas son parte normal del ser humano. Entonces, por ejemplo, el miedo, una preocupación, va a generar segregación de unas sustancias en el cuerpo que es normal. O sea, si yo salgo en la madrugada, veo un grupo de delincuentes, voy a tener miedo y mi cuerpo segrega adrenalina para o correr o defenderme. Y eso es normal. Una vez que termina el peligro, vuelvo a mi normalidad. Pero cuando este nivel se hace constante, como el de la violencia doméstica sistemática, mi cuerpo va a cambiar y va a segregar algunas sustancias que hacen que yo tenga mayor predisposición a cuando sea más grande, cuando sea adulto, tenga adicciones, consumo de alcohol, ansiedad, depresión, etcétera, ¿sí? Pero además también la violencia en la familia afecta a los niños de otra manera, como modelos de aprendizaje. Como decíamos, ellos aprenden de nosotros. Entonces, los afecta en diferentes formas y es por eso que la manera de cambiar tiene que ir también enfocado a diferentes formas. Una vez que ya tengamos a los hijos, es importante reconocer. Si yo no identifico como padre que estoy corrigiéndolo de una manera inadecuada, lo voy a seguir haciendo. Entonces, es importante estar consciente de eso y del daño que le puedo hacer a mi hijo a futuro, ¿no? Es cierto, estos cambios pueden afectarlo a largo plazo, pero también es importante saber que el cerebro de la persona y sobre todo de los niños tiene una neuroplasticidad importante. Y así como puedo aprender algunas conductas, las puedo desaprender y aprender otras. O sea, nada es definitivo, pero sí, mientras yo haga estos cambios cuando son más chiquitos, van a tener más impacto. Cuando yo haga estos cambios, cuando yo van creciendo, el impacto va a ser menor, me va a tomar más tiempo y va a ser un poco más complicado. Entonces, mientras más pequeño sea mi hijo y yo identifique esto, puedo intervenir, cambiar, utilizar otras estrategias. Utilizar, por ejemplo, si yo quiero cambiar una conducta, le quito algo que le guste, ¿no es cierto? Si mi niño es chiquito y me hace una rabieta, le doy un espacio, que termine de hacer su rabieta, se calma y me acerco después a conversar. Pero si mi niño me hace una rabieta y yo entro en cólera, probablemente voy a castigarlo porque estoy con cólera. Si me doy cuenta de eso, es preferible que me tome unos minutos, que respire y una vez que ya esté tranquilo, sin cólera, me acerque a conversar con él o corregirlo, sin utilizar el castigo físico o el castigo verbal u otro tipo de agresión o malos tratos. Muy importante lo que acaba de mencionarnos y también ese espacio fundamental del embarazo y luego los primeros años de vida del niño y de la niña. Hacemos una pausa, pero regresamos para seguir conversando sobre la violencia en el entorno familiar y también sobre el maltrato infantil en Debate y Diálogo. Ya volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. El día de hoy nos acompaña María Luisa del Río, que ha presentado Parece una agonía, un libro que agrupa sus crónicas más personales. Es mi segundo libro en esta línea. Hay uno primero que se llama No mires atrás, que publiqué con la editorial Solar, que tiene esta misma estructura de historias muy cortitas que yo llamo como Polaroids, porque son instantes de cosas que he vivido, sentido o presenciado. No soy una autora de ficción. Como periodista quizás tengo el defecto, entre comillas, de ocuparme siempre de la no ficción. Me gusta la realidad, me gusta
conmover con lo que me ha conmovido, me gusta compartir lo que me hace mejor persona o lo que me impacta. Es un libro muy personal, yo le tengo mucho cariño y me encantaría que si lo leen sientan esa identificación, porque creo que los temas que están en el libro son absolutamente humanos y compartibles y de todos, ¿no? Todos tenemos miedo, todos somos vulnerables, todos nos enamoramos, a todos se nos rompe el corazón, todos fallamos como madres, como padres, como hermanos, como profesionales y como todo. No es un libro que trata de demostrar éxitos ni proezas, sino más bien que quizás cala en mi lado más vulnerable y humano, ¿no? ¿Cómo afecta la violencia en el entorno familiar a los niños y a las niñas? Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID7.3 y también a nuestra página Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña para hablar sobre este tema Walter Dávila, él es psicólogo clínico y director de Psicoasesores, y también nos acompaña Yuli Caballero, psiquiatra de niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Antes de continuar con esta conversación, vamos a presentar un informe sobre este tema. Veamos. Violencia familiar es considerado cualquier acto que atente contra la salud física y emocional de una persona. Todos los años, 275 millones de niños y niñas de todo el mundo sufren a causa de la violencia familiar, según el UNICEF. En 2013, entre el 60 y 65% de los hogares peruanos sufrieron violencia familiar, según estudios del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. La violencia familiar puede causar en niños depresión, insomnio, actitudes temerosas, problemas de concentración, ansiedad, estrés y, en casos extremos, intentos de suicidio, aclaró Beatriz Machiota, médico psiquiatra de salud. En tanto, el estudio exploratorio sobre violencia familiar realizado por encargo de la ONG Fovida afirma que el 49% de alumnos de centros educativos públicos admitieron haber sido golpeados por sus padres. Este mismo grupo considera que es un método natural de disciplina y educación. El informe indica también que el 31% de adultos solucionaría los problemas en casa mediante la violencia. Bien, hemos escuchado este informe en el que se menciona que un estudio sobre violencia realizado por la ONG Fovida afirma que el 49% de alumnos de centros educativos públicos admitieron haber sido golpeados por sus padres, y además que consideran que es un método natural, ¿no?, de disciplina y de educación. Está tan naturalizado, es un problema social, además que se da en todos los niveles socioeconómicos. Claro, ¿Doctor? justamente porque está grabado en su subconsciente, en ese padre, porque así lo han educado. Ellos piensan que una forma natural de educar a los hijos es pegando, pues, ¿no? Porque ellos cuando eran pequeños, sus padres también han dado golpes, le han jalado la oreja, palazos, etcétera. Entonces, estos padres se han formado de esa manera. Piensan que una forma de educar a sus hijos de manera adecuada es castigando. Son creencias que lo tienen metido en el subconsciente. Por eso que es importante en este caso acá la formación. Se forma para ser médico, se forma para ser abogado, se forma para ser psicólogo, pero no se forma para ser padre. Yo hasta ahora no he visto ninguna institución donde se enseña a ser padre. Hay escuelas para padres, yo doy escuela para padres, pero es un solo día, 2 días, pero no es un curso de 1 año, 2 años donde hay que formar, porque así como aprendemos a ser buenos profesionales, también tenemos que aprender a formar. Yo decía, y en otra ocasión, en otro medio, yo manifestaba la importancia que tenía, por ejemplo, el casamiento, inclusive el ser novio. Requisito fundamental, que cada uno haga su terapia. ¿Para qué? Para que solucionen sus conflictos, sus problemas, para que estén sanos y puedan impactarse adecuadamente, y para que los hijos que vengan sean sanos y felices. Porque yo conozco una chica, me gusta, me enamoro, es bonita, pero no sé cuál es su problema. Igual mi problema. Cuando uno se empata ya en la relación, comienzan a salir todas las patologías, los celos, viene el problema de la infancia, las represiones, los golpes, y ahí comienzan los problemas. Entonces es importante formar
en este caso a las personas, para que sean buenos padres, y eso requiere no de un día, 2 días, sino una formación de años para que también la persona sepa lo que es educar correctamente, ¿no? Tener hijos además con responsabilidad, Eso es ¿no? importante. Teniendo claro todo lo que usted ha mencionado. Eso es fundamental. Ahora, ¿existirán niños, se lo pregunto, doctora, que llegado el momento de tantos abusos en sus hogares y quizás también en los colegios, porque hemos visto a través de distintos noticieros profesores que también maltratan a los niños de forma psicológica y hasta de forma física, ¿no? ¿Es posible que algún niño o niña intente suicidarse producto de esta agresión sistemática, de este clima de violencia? Sí, sí, es posible y de hecho se da. En el Instituto Nacional de Salud Mental se hacen estudios a nivel de poblaciones y se les ha preguntado a las y los adolescentes que alguna vez intentaron atentar contra su vida, ¿cuál fue el motivo, la razón principal por la que decidieron hacerlo? Y la gran mayoría respondió que fue por un problema, conflicto con sus padres, con sus familiares, ¿sí? Entonces, definitivamente, cuando la violencia se hace sistemática, continua, repetitiva, intensa, afecta mucho, no solo en la autoestima, no solamente en lo que mencionabas en algún momento, la inseguridad, ¿no? Sino en otros componentes, en donde la persona ya puede generar y se puede producir un trastorno depresivo, no entendido como una depresión, estoy triste por algo, ¿no? Recordemos que si yo pierdo un ser querido, por ejemplo, pierdo algo muy querido, voy a estar triste y eso es normal. Pero cuando esta tristeza se hace ya sistemática, dura por mucho tiempo, exacto, no hay un estímulo o algo que me lo explique, ¿no? O es muy intenso y se ve afectado además otras esferas, como por ejemplo el sueño, el apetito, el rendimiento del colegio y otro instinto de la vida que es tan importante como el de supervivencia, ¿no? Entonces, el de querer vivir. Entonces, yo ya no estoy hablando de ahí de una depresión psicológica como una respuesta normal a una situación, sino ya de un desorden, ¿no? Que requiere de todas maneras de una intervención. Y así como este desorden depresivo, también se generan otros desórdenes, ¿no? Ansiosos, fóbicos sociales, trastornos de hiperactividad con déficit de atención, y luego también empiezan a haber trastornos de conducta, conductas oposicionistas desafiantes, conductas disociales, chicos que te dicen, pégame pues, ya no me duele, a ver, sigue dándome, ¿no? O que empiezan a devolver esa agresión a los padres y empiezan también a agredir a los padres, ¿no? O que también están en un ambiente tan lleno de violencia que prefieren salir de la casa, estar más en la calle, encontrar refugio en los videojuegos y se hacen adictos a los videojuegos o a otras sustancias como la marihuana, que está siendo más consumida por nuestros chicos escolares en la actualidad, o el alcohol, que también es otro tipo de dependencia o drogadicción que se hace muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Recordemos que del tipo de violencia, los más frecuentes y que pasan generalmente inadvertidos son los psicológicos o emocionales y los verbales, ¿no? Inclusive más que los físicos dejan huella y por lo tanto se hacen más evidentes y de repente son los que más reconocemos, pero los verbales, los psicológicos, los emocionales, ¿no? Esos en donde yo te humillo, ¿no? En donde te soy indiferente, en donde no respondo ante tu necesidad como mi hijo, también son un tipo de malos tratos y de violencia y también afectan y que son más difíciles de identificar por los padres o por la sociedad porque uno los asume como normales. Pero luego habrán padres que dirán, yo pago tu vestimenta, pago tu comida, vives bajo mi techo, te pago la educación y sin embargo tú te comportas de esta manera a un adolescente, ¿no? Sin embargo no ha habido ese afecto, han habido agresiones psicológicas, quizás no físicas, pero sí psicológicas y humillaciones, que es lo que usted está mencionando y que luego a lo largo de la vida es mucho más difícil de encontrar en el sentido de razones de ese comportamiento. Pero si uno ve o se va un poco más atrás y retrocede en el tiempo, se va a dar cuenta que ese padre o esa madre no supo establecer ese vínculo afectivo, amoroso, importante, ¿no? La escuela de padres, nos decía el doctor Walter Dávila. Y ahora vamos a mencionar, por ejemplo, el caso contrario. ¿Qué pasa si hay una familia bastante armoniosa, con bastante comunicación entre padres, entre el padre y la madre y los hijos también, y que viven a lo mejor en un barrio que es violento, una de las zonas rojas, peligrosas, por ejemplo, en nuestra capital? ¿De qué manera podría influir esta situación en el menor, doctor? Claro, eso va a depender de la familia. Se ha visto en varias ocasiones de barrios o zonas donde hay muchos delincuentes o personas de mal vivir
que han salido niños profesionales, psicológicamente sanos, exitosos. Dirán, ¿por qué? Porque estos niños han estado bien educados. Los padres han visto más la parte positiva que la parte negativa. Una forma de educar correctamente a los hijos es enfocar la parte positiva. O sea, ver lo que hacen bien y no tanto lo que hacen mal. Por ejemplo, si mi hijo va al colegio y falta 2 días y ha ido 4 días, vamos a suponer, entonces yo veo los 4 días y digo, me alegro que haya sido 4 días a estudiar, sin tomar en cuenta los otros 2. Entonces, ¿para qué? Para hacerlo pensar, para que ellos puedan asistir los demás días a clase y cumplir sus horarios. Pero a veces los padres ven siempre la parte negativa. Los padres que saben educar ven la parte positiva de los hijos, o sea, lo que está bien. ¿Para qué? Porque a partir de ahí comenzamos a educar. Y también tiene algo más importante, que no hay que ver personalidad. A veces es agresivo, es hostil, es miedoso, está mal psicológicamente. No, hay que verlo de un punto de vista de conducta. Mi hijo se porta mal porque le pega a su hijito, a su hermano. Entonces es específico la conducta. Mi hijo no quiere ir al colegio, no quiere hacer su tarea de lenguaje. No, mi hijo es un vago. Es algo muy general. Los padres positivos, que saben educar a sus hijos, enfocan el problema de manera específica. ¿Para qué? Para apuntar ahí y solucionar el problema. Entonces, cuando los padres comienzan a ver desde ese punto de vista, comienzan a formar su línea base. ¿Qué es la línea base? Que consiste en ver cuántos días o cuántas veces comete ese problema. ¿Para qué? Para que poco a poco ir modificando. Y trabaja también en este caso con los reforzamientos interpersonales, reforzamientos de actividades y materiales. Un reforzamiento interpersonal: hijo, te quiero, eres importante, tú eres capaz, eres un triunfador, me alegro que vas al colegio, eres exitoso, eres un campeón. Actividades: toma esto, anda a pasear con tus amigos porque estás haciendo bien las cosas, ándate al cine, anda al parque, juega. ¿Y calidad de material. tiempo con sus hijos? Claro, y también se le da tiempo. O sea, lo que hablamos acá es cómo educar de manera positiva. Le dedicamos tiempo, le damos reforzadores positivos, y el problema, en vez del problema, hay que enfocar de un punto de vista positivo. ¿Para qué? Para que el niño pueda cambiar. En cambio, los padres que son negativos, que generan hijos perdedores, hijos mediocres, entre comillas, son padres que siempre están criticando: eres malo, no vales nada, el otro es mejor, hace comparaciones. Entonces el niño va minando su autoestima y eso le va a causar inseguridad, y ya en la vida cotidiana no se va a desarrollar de manera positiva y va a tener problemas. Es decir, que si un niño o una niña es criado o criada en un ambiente asertivo, podría ser más resiliente a todos estos factores negativos que lo rodean en el barrio, por ejemplo, doctora. Efectivamente, la resiliencia, como esa capacidad del ser humano de adaptarse positivamente a situaciones adversas, tiene que ver mucho con factores individuales, ¿no?, temperamentales. Recordemos que los seres humanos nacemos con un componente biológico. Yo puedo tener trillizos y los 3 niños desde el primer día son distintos. Uno será más tranquilo, otro llorará más, sin que todavía medie un aprendizaje, ¿sí? Entonces son factores individuales que influyen, pero también hay factores aprendidos, que es en un ambiente, en una familia con pautas asertivas, en donde yo, como dijo usted en algún momento sobre el vínculo, ¿no?, en donde yo como mamá, como papá, le enseñé desde las tempranas edades, desde los primeros meses de vida, que si tiene hambre, yo voy a corresponderle y le voy a dar de lactar, que si su pañalito está sucio, no lo voy a dejar llorando media hora, 1 hora, sino que voy a atender su necesidad. Entonces, de alguna manera, le voy enseñando que el mundo es confiable. Si yo desde pequeño le voy dando de lactar y lo trato con una voz suave, ¿no?, lo cojo con una presión adecuada, el niño se va a sentir cómodo. Pero si yo como mamá o como papá estoy estresado, preocupado, deprimido, no le voy a hacer ningún queco, ningún mimo. Seguramente si estoy molesta, lo cogeré de una manera dura, le hablaré fuerte, le frunciré el ceño. Y aunque el niño todavía está en proceso de crecimiento y maduración y no puede entender todo el contenido de lo que yo le diga, sí entiende y diferencia el tono de voz, sí entiende y diferencia la presión con que yo lo cojo, sí entiende y diferencia los mimos, los gestos, las caricias que yo le dé desde esa temprana edad. Cuando va creciendo, hay que considerar que un niño de 1 año, 2 años, no me va a entender igual que un adolescente, por ejemplo. Entonces, con un niño de esa edad, tengo que ser muy claro, darle órdenes precisas, cortas, asegurarme que me ha entendido. No le voy a dar una frase como que anda, limpia tu cuarto.
¿qué significará limpia tu cuarto? ¿No es cierto? Mientras va creciendo y se va haciendo adolescente, tengo que ir cambiando mi estrategia. Ahí no voy a poder imponerle, ¿no? Tengo que escucharlo. El adolescente necesita ser escuchado y necesita saber que de alguna manera su opinión es tomada en cuenta. Tengo que negociar algunas cosas. Entonces, todas estas pautas, para terminar la idea, van a ir también de acuerdo a la edad del niño. Pero claro, vivimos también en sociedad y los niños muchas veces en el colegio tienen líderes un poco negativos, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia en el ámbito familiar cuando vemos que el niño se comporta de una manera agresiva y a lo mejor esto no se da en la familia, pero sí se está dando en la escuela, ¿no? A través de sus compañeros o quizás a través del trato de los profesores, doctor? Claro, yo te cuento algo, por ejemplo, yo nací en Carrillo Albornoz, en el Callao, en Los Barracones, ¿no? Y siempre siento orgullo de decirlo, pues, ¿no? Porque de ese barrio donde muchas veces se habla mal, negativamente, yo nací ahí. Y yo tuve una familia, por ejemplo, que me dio muchos valores, que siempre mi mamá estaba cerca de mí y nunca me dejaba suelto, a pesar de que yo en ese tiempo renegaba, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si los padres están constantemente al tanto del niño, porque el niño es niño, el adolescente también, aunque se moleste, a veces el niño reclama, el adolescente se molesta, pero cuando ya tenga 30, 35 años lo va a agradecer. El padre tiene que estar siempre al tanto, ir a la escuela, con quién sales, vas a la fiesta con qué persona, si no te conviene con él. O sea, hay momentos que hay que prohibir y hay momentos que dejarlo salir. ¿Por qué? Porque si yo veo que mi hijo va a salir con pandillero, yo no le voy a decir, te voy a poner límites. Ven a las 3, a las 4, a las 5. No sales. Mamá, no sales. ¿Te molesta? Es tu problema. Pero no, tajantemente. Vas a llorar, vas a renegar, vas a decir que la mamá es mala. Ahorita, pero después lo vas a agradecer. Entonces, los padres, de mi punto de vista, que son triunfadores, que saben criar hijos, son ejemplo, están al tanto de lo que hacen los hijos porque todavía no están en el desarrollo adecuado para que ellos tomen decisiones. Ya cuando tengan 25, 30 años seguramente ya ellos son capaces de hacer muchas cosas, pero mientras tengan 15 años, 16, están en la mano de los padres. Y todo lo que le pasa al niño es problema de los padres, por supuesto. Doctor, ¿y qué pasa cuando el padre o la madre están o pasan más tiempo en el trabajo y están bastante estresados, cansados, no van a las reuniones del colegio, no conocen a los profesores, no conocen a los amigos ni a los padres de los amigos en el colegio? ¿También tiene una influencia negativa en el crecimiento de esos pequeños? Claro, porque está creando vacíos. El niño, por ejemplo, al no tener a la madre a su lado, le está creando un vacío. Y todo vacío tiene que ser llenado con algo. Todo. Por ejemplo, si mi papá no me da afecto, mi mamá no me da cariño, va a crear un vacío. ¿Ese vacío cómo lo voy a llenar yo? De repente con gente, del mal vivir, o estoy todo el día en el internet, o estoy de repente en el alcoholismo, en la drogadicción, o estoy con personas que no me convienen, pero estoy llenando el vacío. Esos vacíos son producto de la falta de cariño, atención y tiempo de los padres hacia los hijos. Por eso cuando un padre está constantemente con los hijos, le da su tiempo, le da su espacio, los niños están llenos emocionalmente. Y cuando uno está lleno emocionalmente ya, pues está satisfecho. Y sobre todo, en esa educación que los padres le dan a los hijos, los niños se van a portar de manera adecuada y de manera sana, pues, ¿no? Doctora Yuli Caballero, ¿a qué nos referimos con tiempo para los hijos? ¿A tiempo a lo mejor leyendo el periódico y el niño jugando a 1 metro de distancia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tiempo para jugar, tiempo para conversar, tiempo de calidad? Claro, efectivamente ese es un término importante, calidad, ¿no? Más que cantidad. Y es el tiempo en donde los padres debemos dedicarlos a los hijos. Pero, como decías, o sea, no puedo decir yo estoy físicamente compartiendo un espacio contigo, pero estoy haciendo otra actividad. Eso no es compartir un tiempo. Es un tiempo en donde yo me meto a hacer las actividades junto con mi niño. O sea, si es necesario jugar, si me tengo que tirar al piso, tirar al piso. Si tengo que jugar a los carritos o a las muñecas de acuerdo a mi niño y la edad que tenga, lo haré. Eso es compartir el tiempo, porque además en esos momentos se dan las oportunidades de tener una comunicación más efectiva, de que te cuenten en el día a día cómo les fue en el colegio, cómo les va, qué problemas tienen, etcétera, ¿no? Si yo le pregunto a un niño, ¿y cómo te fue? Me va a decir bien, y ahí nada más se va a quedar. Pero si yo busco una manera en donde él se sienta más en confianza y que realmente lo estoy escuchando,
me va a contar probablemente los problemas que le esté sucediendo, qué otras dificultades tiene, qué otras preocupaciones tiene. Y definitivamente esta comunicación, este acercamiento que yo tengo para con mis hijos es un factor protector frente al entorno, ya sea de delincuencial, de consumo, etcétera, ¿no? O sea, recordemos que en la actualidad el riesgo para consumo está en cualquier lugar, en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier colegio público o privado, está ahí. ¿Sí? Marihuana es una de las sustancias cuya prevalencia de consumo ha aumentado un montón en los últimos años. Entonces va a depender mucho de los valores que va adquiriendo este niño desde la infancia, para que cuando sea adolescente tenga claridad en decir esto quiero, esto no. Y para que tenga estos valores muy dentro de sí, influye muchísimo la familia, ¿no? Y el tiempo que yo voy a compartir con ellos. Doctor Walter Dávila, ignorar a los niños, ignorar a los hijos, ¿es también una forma de violencia? Depende, pues, depende. Si está haciendo berrinches es bueno. Por ejemplo, si se tira, quiere que le compre un dulce a mi hijo o quiere que le compre un juguete y no estoy en las posibilidades y se tira y comienza a hacer su berrinche, en ese momento sí lo puedo ignorar. ¿Por qué? Porque el niño está manipulando, está aprendiendo que una forma de obtener lo que él quiere es tirándose y haciendo su berrinche. En ese caso lo puedo ignorar. Pero si él va, por ejemplo, en un supermercado donde comienza a botar todo, porque se han visto casos, está molesto, comienza a botar toditas las cosas que están ahí, yo no voy a permitir eso. Entonces hay que ver el contexto, el momento, la situación para ver qué conducta yo puedo emitir en ese momento para con mi hijo. Pero si lo voy a ignorar en el sentido de que mi hijo viene y me dice, papá, me he sacado buena nota, está bien. Y yo le digo, está bien, has estudiado, eso está mal. Caramba, te felicito, has sacado 20, eres el mejor. O sigo estoy con orgulloso. el celular escribiendo por WhatsApp, o estoy leyendo algo, ¿no? Mandando un mensaje. Claro, entonces hay que ver el contexto, la situación y qué comportamiento está emitiendo mi hijo para saber cómo educarlo. Pero el ignorar puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Por ejemplo, yo en una ocasión vi, por ejemplo, que un niño estaba triste y fue a mi consulta de 14 años comentándome de que su papá no le tomaba atención y que sacaba buenas notas, pero como su papá le decía, bueno, no le hacía caso. Entonces el niño estaba en depresión y la motivación había bajado y también el rendimiento escolar. Los padres somos reforzadores, somos estímulo para los hijos. Tú puedes, eres capaz, eres un campeón, has nacido para triunfar. Además he hecho una investigación importante en el sentido de que dos profesores fueron a un colegio y en este colegio profesores nuevos se le hizo creer de que habían 2 alumnos que eran los mejores. Profesores no lo conocían y pensaban que eran los mejores, lo trataban como los mejores y al fin de ellos salieron con mejores notas. ¿Por qué? Porque la creencia de los profesores al pensar que eran buenos, los trataban como buenos. Entonces los niños se desarrollaron y sacaron buenas notas. Es así, las expectativas son importantes. Cuando yo le doy expectativas positivas a mi hijo de que puede, que es un campeón, que él valora el éxito, entonces el niño se la va a creer. Para el cerebro, creer es crear. Si yo creo algo positivo, lo voy a crear. Si creo algo negativo, que no valgo nada, que soy un imbécil, que soy un tarado, que las cosas me salen mal, voy a obtener ese resultado. Pensamos lo que somos. En ese sentido, los pensamientos positivos son importantes para un buen fortalecimiento de la personalidad. Qué potencia tiene el mensaje y también qué potencia tiene la forma de dar Eso ese es mensaje, importante. ¿verdad? Nos vamos a una pausa, pero antes vamos a emitir una campaña contra el maltrato infantil iniciada por UNICEF.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. El día de hoy nos acompaña María Luisa del Río, que ha presentado Parece una agonía, un libro que agrupa sus crónicas más personales. Es mi segundo libro en esta línea. Hay uno primero que se llama No mires atrás, que publiqué con la editorial Solar, que tiene esta misma estructura de historias muy cortitas que yo llamo como Polaroids, porque son instantes de cosas que he vivido, sentido o presenciado. No soy una autora de ficción. Como periodista quizás tengo el defecto, entre comillas, de ocuparme siempre de la no ficción. Me gusta la realidad, me gusta conmover con lo que me ha conmovido, me gusta compartir lo que me hace mejor persona o lo que me impacta. Es un libro muy personal, yo le tengo mucho cariño y me encantaría que si lo leen sientan esa identificación, porque creo que los temas que están en el libro son absolutamente humanos y compartibles y de todos, ¿no? Todos tenemos miedo, todos somos vulnerables, todos nos enamoramos, a todos se nos rompe el corazón, todos fallamos como madres, como padres, como hermanos, como profesionales y como todo. No es un libro que trata de demostrar éxitos ni proezas, sino más bien que quizás cala en mi lado más vulnerable y humano, ¿no? ¿Cómo afecta la violencia en el entorno familiar a los menores, a los pequeños y a las pequeñas? El día de hoy nos acompaña Walter Dávila, él es psicólogo clínico, director de Psicoasesores, y también nos acompaña Yuli Caballero, psiquiatra de niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Antes de continuar dialogando, vamos a presentar una encuesta que ha preparado nuestra producción y en la que hemos preguntado cómo cree usted que se debe de corregir a los menores. ¿Cuál será la respuesta? Ahí va. Con la conversación, con el consejo, con el diálogo, al niño, le vamos a enseñar, y a evitar de que no haga las cosas indebidas. En casa con el ejemplo primero, pues, ¿no? Los papás tendrían que ser el ejemplo para decirle a los chicos, o sea, cómo uno debe ser y cómo debe actuar, antes de reprimirlos, antes de decirles algo, ¿no? La mejor forma de corregir será conversándolo bonito, hablándole y explicándole bien las cosas, porque a veces de chiquito se le va formando a las criaturas. No gritándole, sino hablándole con cariño, con amor, y diciéndole, bueno, hijito, no deberías hacer eso, no diciéndole no, sino simplemente, no, hijito, eso debiste haber hecho así. Conversándole y dándole consejos. No le puede tomar una foto. Decirle que respete a los mayores. A un menor primeramente se debe corregir con el ejemplo. Un buen ejemplo, yo creo que se puede cultivar buenos valores dentro de los niños. Con cariño, al contrario de todo, con cariño, no asustarlo, tratar de enmendarlo enseñándole, o sea, enseñándole antes de poner el látigo, ¿no? Bueno, los adultos debemos darle el ejemplo, ¿no? Con las buenas conductas y buenas costumbres. Con palabras sencillas, tratando de no ofender al niño, ¿no? De aclarar las cosas, cuál es su error, ¿no? Bien, vamos a preguntarle a Walter Dávila qué le ha parecido esta encuesta, ¿no? Hemos escuchado diversos consejos, pero esto ocurrirá pero vemos verdaderamente en los realmente hogares. que todos son positivos ahí. Bueno, la verdad es que es cierto que el respeto se genera cuando los padres aprenden a respetar a los hijos. Porque si yo digo, me vas a respetar, mi hijo me respeta porque yo le doy de alma, o porque le pego, o porque le doy su jalón. No. Por eso temor. no es respeto, eso es miedo, temor. Además, él te está teniendo temor y miedo, pero no está aprendiendo. Porque cuando no estás tú,
este niño cuando esté solo en su casa o en el colegio va a emitir la misma conducta de siempre porque no ha aprendido. Y este niño cuando ya sea grande va a saber que su comportamiento va a ser igual. Cada vez que esté la autoridad, el jefe, va a estar tranquilo, pero cada vez que no esté la autoridad va a hacer lo que le da la gana. Es como el taxista, que su papá seguramente mucho le pegaba y le agarró miedo y no aprendió, y cada vez que ve a la autoridad, en este caso al policía, para el carro, no se pasa la luz roja. Y cada vez que no lo ve, ¡fum!, hace lo que quiere. ¿Ha aprendido? No. ¿Le agarró miedo a la autoridad? Sí. Eso es lo que genera, por ejemplo, cuando no hay una buena educación, cuando hay agresión, cuando hay violencia. No haces ningún cambio. Lo que genera es temor y temor y miedo hacia la persona, la autoridad, que seguramente cuando esté esa autoridad va a emitir una conducta y otra cuando no esté. No ha aprendido. La idea es que el niño aprenda a interiorizar el concepto de lo que es bueno y lo que es malo, de tal manera que cada vez que se presente una situación, evalúe y emita la mejor conducta adecuada a la situación. Doctora, ¿los medios de comunicación deben educar? ¿De qué manera un programa como el que hemos preparado hoy puede colaborar con ese granito de arena a sensibilizar en estos temas? Desde el momento que se toca el tema, se expone, se transparenta, ya estamos de alguna manera ayudando, ¿no? Sabiendo que lo que culturalmente es aceptado no necesariamente es lo beneficioso, ¿no? Que lo que me enseñaron no necesariamente es lo que va a beneficiar a mi hijo. El que estemos tocando estos temas, el que el doctor Walter, que yo, que usted podamos intercambiar ideas sobre esto, está ayudando mucho a generar conciencia de que la violencia no ayuda, por ejemplo, que el castigo físico tampoco. Me dio mucho gusto escuchar que bastante gente hable sobre la conversación, el diálogo, el respeto. Ojalá que se dé así, ojalá que también lo hagan, porque hay mucho entre lo que uno dice y lo que uno hace, y hay que tener consistencia entre lo que uno dice y lo que hacemos realmente con los hijos, ¿sí? Y finalmente, cuando hay temas que socialmente están aceptados y culturalmente los asumimos como adecuados, el hecho de que se pueda tocar, el que se pueda conversar, el que se pueda identificar que no está ayudando a la sociedad, ya es un buen paso. Luego, también el que se den algunos casos, como hemos visto en los últimos meses, en donde la sociedad ha intervenido, ¿no? En donde no ha sido un testigo pasivo, sino en donde ha sido un testigo activo, ¿no? Y en donde la persona que comete este acto, de una manera, como lo hemos visto, castigos donde terminan haciendo sangrar a los niños, ¿no? Que hasta mueren, producto de brutales golpes. Y que está legalmente, ¿no es cierto? Es un delito, ¿sí? O sea, no podemos decir que es un jalón de orejas, no. Entonces, el que no nos hagamos los ciegos como sociedad e intervenir también es un punto fundamental. Denunciar, ¿no? Exacto. Frente a situaciones en donde yo vea esto, que hay un niño que sistemáticamente está siendo agredido, o como lo veíamos, le comentaba, el caso de este padrastro que golpea a un niño y lo hace sangrar, y yo estoy siendo testigo de eso, tengo hasta una responsabilidad moral, ¿no? De decir, hay que parar, hay que hacer algo, este niño no puede seguir. Probablemente el agresor también necesite ayuda, es verdad, ¿no? Para que un agresor se comporte de esa manera y de una manera violenta, seguramente lo hace porque necesita ayuda, pero eso no lo exime de una responsabilidad, de ser consciente de que estos actos son inadecuados y dañinos y perjudiciales para estas criaturas. No se deben de tolerar para nada. Vamos a leer algunos comentarios que nos han hecho en Facebook y también en Twitter. Nos dice, por ejemplo, Catibel: es obvio que la violencia es mala influencia, motivo por el cual hay maltrato a la mujer, al niño, salvemos a la familia. Luego Caín Castro nos comenta: excelente programa, felicidades, muchísimas gracias por este comentario. Oscar Enrique S. nos dice: se considera de vez en cuando emplear un golpe para corregir a los hijos, la figura cambia cuando se usa extrema violencia. Esto puede ser un poco subjetivo, ¿no? ¿Cuándo consideramos, como nos dice nuestro televidente que nos ha escrito a través de las redes sociales, este es un golpe leve y este es un golpe extremo, extrema violencia, solamente es un jalón de orejas, solo fue un correazo? Doctor. Justamente los que piensan así son aquellos que han sido agredidos cuando eran pequeños. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, debe haber violencia ni agresión, porque está comprobado científicamente que no soluciona ningún problema, así sea un jalón de oreja o un peñiscón. No tiene nada que ver en este caso con una buena formación de una persona que logre en este caso el éxito y sea buen profesional, pues, ¿no? Bien, luego nos dice Oblitas Pepe:
definitivamente crece creyendo que es normal y luego definen su vida erróneamente. Una ayuda adecuada es necesaria para tratar de entender. Higinio Salas, influye si papá y mamá discuten o pelean. Este entorno es violento, disfuncional y marca al pequeño y luego se va a necesitar tratamiento. Luego nos comenta acá Hugo Bonos, a mi parecer, si el niño ve en la casa que el papá le pega a la mamá, lo atribuye a que esto es normal y luego cuando sea grande va a solucionar sus temas de esta manera. El menor hay que enseñarle desde muy pequeño no a la violencia. Luego nos comenta Carlos Romero, la educación de hace algunas 2 o 3 décadas atrás era la mejor. Nos enseñaron a ser buenos hijos, buenos ante la sociedad. Ahora el padre le da un lapo, un golpe para corregir al hijo y termina siendo denunciado. Pueden ir presos. ¿Cuál es el futuro de estos niños, de estos jóvenes? Luego terminan en pandillas, en mafias, son asesinos. Lástima que la educación de ahora en la familia sea pésima y peor aún que la justicia no sea justa, ¿no? Luego vemos a sicarios de 11 años, 12 años, 13 años y son niños que han vivido en el seno de una familia disfuncional o no han tenido familia, ¿no? Que la familia han sido estas bandas, estas pandillas. Entonces puede ser una respuesta luego a la violencia que estamos viendo y viviendo. Claro, las familias están cambiando, ¿no? Hace 20 o 30 años las familias eran aquellas en donde padres o madres podían permanecer más tiempo con los hijos, estaban más pendientes de ellos. En la actualidad, por diferentes razones, generalmente padre y madre están trabajando, ¿no? Ya no es la familia extensa en donde podía estar la abuelita, la tía, algún otro familiar, ¿sí? Y se quedan los chicos solos. Si es que hay alguien que los cuide, enhorabuena, y si no, también se quedan solos, dependiendo de cada caso. Y entonces estos niños necesitan llenar de alguna manera este vacío de afectos con otras situaciones, que las suelen encontrar en la calle, en el grupo de pares, y no necesariamente este grupo de pares van a ser los más adecuados para esta edad, ¿no? Luego tenemos una pregunta de Héctor Fernández, muy agradecidos como siempre por todas estas consultas y por estos comentarios en las redes sociales, siempre lo leemos en vivo. Si un niño ha presenciado varios conflictos familiares, ¿cuáles pueden ser estas consecuencias dentro de 10 años aproximadamente? ¿Habrían consecuencias luego de 10 años, de 5 años? Niños agresivos también, puede ser, o niños sumisos, niños por ejemplo que tengan odio, rabia, cólera o resentimiento hacia la persona que agredió, niños con problemas por ejemplo en el trabajo, niños disfuncionales, alcohólicos, drogadictos, niños ludópatas, niños con problemas en sus relaciones con su pareja, niños con baja autoestima y niños evidentemente con problemas que necesitan hasta cierto punto tratamiento. Bien, doctora Yuli Caballero, una breve reflexión sobre el tema para finalizar el programa. Agradezco mucho la invitación y que se toque el tema, y a los padres de familia que nos están escuchando, manifestarles que la violencia no ayuda, perjudica a nuestros niños, que en el momento quizás si yo uso un castigo físico o un maltrato verbal me puedan hacer caso por miedo básicamente, pero que a mediano o largo plazo van a ser niños inseguros, sumisos, ¿sí? O más bien niños rebeldes, agresivos, y vamos a perpetuar este ciclo de violencia. Entonces yo les pediría que hagan un análisis, una reflexión a ellos mismos de cómo estamos criando a nuestros hijos, ¿sí? Cómo quiero que sean estos hijos cuando sean adultos, y en ese sentido, si creen que necesitan ayuda, buscarla, y si no, quizás estas pautas generales de hablarles claro, conciso, corto, darles afecto, cariño, reforzar las cosas buenas, no solo las negativas, y que ante toda conducta hay un mensaje detrás de este niño que nos está manifestando. Perfecto, doctor Walter Dávila, muy breve. Sí, a veces equivocadamente pensamos que la disciplina es golpe, es maltrato. Yo pienso de que todas las personas que tienen hijos tienen que pasar por tratamiento obligatoriamente. ¿Para qué? Para solucionar sus problemas, sus conflictos, porque no basta en la parte consciente de decir, ¿sabes qué? Me porté mal, no lo voy a volver a hacer, porque mientras esté latente estos problemas de la infancia, va a seguir evidenciándose con tipo de comportamiento. Bien. Entonces es obligatorio en este caso la terapia.